Bueno, a todos los que están entrando en el aula, bienvenidos a este tercer encuentro del Seminario Permanente de Investigación, que llamamos Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Este es el evento que realizamos este año con esta modalidad. Agradecemos mucho la presencia del profesor Fernando Atria, sobre el cual íbamos originalmente a discutir un trabajo mío sobre su obra, La forma del derecho, y tuvo la generosidad de venirse a la discusión, así que qué mejor lujo tenerlo aquí con nosotros. Un poco el comentario que hacía al principio, y para los que recién se suman, este seminario es un seminario permanente de investigación que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Investigación del cual soy director. Así que la idea del seminario, como ustedes poco pueden haber visto si entraron a la página, es trabajar temas de los problemas contemporáneos del mundo a partir de una mirada que no se quede solo en el derecho, sino que sea más amplia y que trate de tocar esos problemas a partir de tomar en cuenta la agenda del Papa Francisco. Esa ha sido un poco nuestra lógica, y en ese sentido es el cuarto año que estamos trabajando en este seminario. Como le contaba al profesor Atria, iniciamos con una conferencia de Alejandro Pelfini, que está aquí con nosotros. Hace 15 días tuvimos una discusión con un paper muy interesante con Roberto Gargarella, y hoy vamos a conversar sobre teología política y constitución con Fernando Atria, que el profesor Atria es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, es doctor por la Universidad de Edimburgo y profesor de Introducción al Derecho y Teoría General del Derecho en la Universidad de Chile. Más allá de estas vinculaciones académicas, el profesor Atria es fundador y presidente de la Fundación La Casa Común, de hoy un movimiento, un partido político, él lo describía mejor, llamado Fuerza Común, que se inserta en el proceso constituyente chileno, y es sin dudas uno de los intelectuales públicos más importantes de Chile y, por qué no, de los teóricos de América Latina. Así que si Fernando está, porque vi que se fue y se reconectó. Ahora estoy. Ahora está. Bueno, Fernando, hechas las presentaciones, les comento, va a empezar a hablar el profesor Atria, luego vamos a hacer una serie de comentarios con el profesor Pedro Caminos, al cual le agradecemos mucho su presencia, y vamos a cerrar ahí esta primera parte con una respuesta las respuestas que nos quiera dar comentarios del profesor Atria, y luego abrimos a preguntas de los asistentes. Actualmente están bloqueados cámaras y micrófonos para los asistentes, pueden ir haciendo las consultas por el chat, que Juan Bautista va a ir tomando nota de esas consultas. Por una cuestión de que no podemos tampoco recargar la red para mantener la comunicación. Así que bueno, Fernando, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Debo decir que no alcancé a escuchar la presentación, porque efectivamente me caí en la mitad, pero alcancé a escuchar lo suficiente al final como para decir muchísimas gracias por esa generosa presentación. Quiero agradecerles también esta oportunidad de participar de este seminario de Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, dedicado a discutir algunas cuestiones de la forma del derecho. Creo que hay pocas cuestiones en el mundo académico que estén a la altura de mostrar la disposición de discutir la obra de alguien, alguna obra de alguien. Entonces, Guillermo, Pedro, quiero agradecerles especialmente el que se hayan dado el trabajo de
hacer esto, de organizar esto y de crear esta instancia. Entonces, lo que yo quiero hacer es dar, quizá para beneficio sobre todo de la audiencia, una suerte de visión general del sentido, del objeto de la forma del derecho, de este libro publicado en 2016, y cómo en ese contexto aparece el tema de la teología política. Es decir, ¿por qué hablar de teología política en un momento en que todo ese registro parece ser un registro que no calza, por así decirlo, con el sentido común de la época, ¿no? Es decir, parece invocar un tipo de discurso que resulta, y de hecho algunos comentarios me han hecho en este sentido, que resulta innecesario, ¿no? Y entonces me gustaría explicar por qué en el argumento de la forma del derecho el paso a la teología política es necesario, porque cuáles son las consecuencias de no darlo, por así decirlo, de resistirse a él, como una manera de introducir la conversación después a los comentarios que tú, Guillermo, y Pedro puedan tener al respecto. La forma del derecho, el libro es un intento de explicar la naturaleza institucional del derecho. El derecho para entender el derecho es necesario entender lo que llamamos instituciones. Instituciones, por supuesto, es un término extraordinariamente multívoco, se usa en distintos sentidos. Las instituciones pueden ser determinadas organizaciones, determinados tipos de conceptos, como en la teoría de los actos de habla, de literatura, ¿no? Instituciones son un tipo de literatura jurídica. Pero a mí lo que me interesa son las instituciones con las cuales los juristas trabajamos, o que son parte de la explicación normal del derecho. Y estas instituciones, yo creo que aquí hay una cierta indefinición en la forma del derecho, pero no es una indefinición, es una indefinición consciente. Aquí yo creo que para los efectos de entender instituciones convergen dos maneras de verla. Una, instituciones, el sentido que se le da a ese término en la reflexión que surge de la teoría de los actos de habla, ¿no? Instituciones como hechos institucionales, conceptos definidos por reglas, etc. Por reglas constitutivas. Por supuesto, ahí hay mucho más que decir, pero con eso se apunta a un sentido de instituciones. Pero las instituciones también son, y aquí uno podría elaborar este concepto a partir de la idea de reglas sociales hartianas, las instituciones también son prácticas sociales. Son formas son prácticas sociales que existen en el mundo, que son realmente existentes. Eso es lo que intenta estudiar la forma del derecho. Son prácticas sociales que existen, pero que existen a través de formas institucionales en el primer sentido. Existen sobre la base de conceptos constitutivos, reglas constitutivas que hacen posible que existan, etc. Ese es el problema de la forma del derecho, porque yo creo que para entender el derecho eso es lo que debe ser explicado. Debe ser explicada a las instituciones jurídicas. Y por instituciones, entonces, me refiero a conceptos jurídicos, a conceptos que pueden ser tan, por así decirlo, teóricamente humildes como el concepto de testamento, hasta conceptos mucho más teóricamente portentosos como el concepto de ley o de pueblo o de democracia, pero tienen una dimensión de existencia en el mundo real, porque son prácticas sociales, existen en prácticas sociales. Y esta segunda dimensión es especialmente importante porque como existen como son prácticas realmente existentes, están sujetas a presiones. Es decir, ellas pueden o van evolucionando o van desarrollándose en una dirección u otra. Esto es lo que en algunas partes del libro yo llamo, haciendo una analogía, es la analogía de la teoría del derecho como física institucional.
¿no? Es decir, como el entender las fuerzas que se ejercen sobre estas prácticas sociales realmente existentes y que las empujan en una dirección u otra, y entender también cuál es el sentido o qué significa que se muevan en una dirección u otra. Y yo creo que esa dimensión, si más, desde la publicación del libro yo me he ido convenciendo que cada vez más de su mayor importancia, por razones que después quizá podremos discutir. Entonces, las instituciones tienen entonces una dimensión, digamos, la tesis central del libro es elaborar una comprensión de las instituciones para hacerlas inteligibles. Hacerlas inteligibles quiere decir entenderlas, porque yo creo que un problema actual, especialmente importante, es que tenemos instituciones que no entendemos. Y por eso la tercera parte del libro se llama Viviendo bajo ideas, ¿no? Son instituciones que hoy día no entendemos, y en parte no las entendemos porque no tenemos el lenguaje adecuado para hablar de ellas. Y ahí entra la idea de teología política, pero antes de eso quiero hacer una mención a lo que viene antes de eso, porque la teología política es el tercer paso en la construcción del argumento de la forma del derecho. El primer paso es mostrar la situación actual en la teoría del derecho, que es la primera parte, que contiene una discusión sobre activismo jurídico, etc. La segunda parte, el segundo paso, es tratar de construir desde abajo una explicación de las instituciones que existen. Por desde abajo, quiero decir que es una explicación que no se construye a partir de conceptos que se descuelgan del cielo, sino se construye a partir de una observación más bien cándida de la realidad institucional. Y que entonces pretende explicar el sentido de las instituciones que conocemos. Es decir, no es una teoría la que nos dice que hay, poder ejecutivo por una parte y tribunales de justicia. Los tribunales de justicia y la administración del Estado tienen formas institucionales diferenciadas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que distingue a estas formas institucionales? ¿Por qué las diferencias que encontramos entre ellas? ¿Cómo se puede entender el sentido de diferencia, etcétera? A eso yo llamo con construir desde abajo una explicación, hacer inteligible el mundo institucional construyendo esa inteligibilidad desde abajo. La idea central de este momento es que las instituciones, y esta es una idea que atraviesa la forma del derecho, es que las instituciones tienen la función de hacer probable lo que es improbable. Y eso funciona en todos los niveles. Desde, como decía yo, desde conceptos teóricamente poco pretenciosos como testamento, que pretenden hacer probable la identificación de la última voluntad del causante, cuando identificarla es altamente improbable porque el causante ya está muerto, y porque los intereses de las partes involucradas pueden estar en oposición y dificultar eso. Entonces, la forma testamentaria cumple la finalidad de hacer trivial algo que sin esa forma sería extraordinariamente difícil o improbable. Pero vale también para el contrato, vale también para la ley, etc. Esa es la forma general de la explicación. Las instituciones buscan hacer probable lo que es improbable y por consiguiente suponen, y este es un punto que va a ser importante después, suponen probabilidad de algo. Entonces, la forma democrática, por ejemplo, las instituciones de la democracia representativa buscan hacer probable la identificación de la voluntad del pueblo en un contexto en que la identificación de la voluntad del pueblo es improbable. Porque, como decía Rousseau, al descubrir la idea de voluntad general, sería necesario que hubiera dioses para dar leyes a los hombres. Precisamente, es el contexto en el cual la voluntad general debe ser identificada, es un contexto en el cual esa identificación es altamente improbable. Lo probable es que haya una voluntad particular que logre hacerse pasar como voluntad general, y las instituciones de la democracia representativa tienen la finalidad de hacer eso probable, o más probable que otras alternativas, por supuesto. Ahora, vista desde ese punto de vista, vistas de ese modo, las instituciones son entonces formas, otra dimensión instrumental. En principio, de lo que se trata es de hacer probable las cosas, hacer probable algo y
las formas que conocemos son una forma y podría haber otras, y el criterio entonces es ese criterio instrumental de cuál es más adecuada para hacer más probable o aquello que se quiere hacer probable. Y yo creo que nuestra visión actual de las instituciones es que las instituciones es una visión, llamémoslo así, instrumentista de las instituciones. Las instituciones son instrumentos, son instrumentales. Y por cierto que tienen una dimensión instrumental que se condensa en esta fórmula de buscan hacer probable lo que es improbable, pero no pueden ser entendidas solo como instrumentos. Y esta idea de que hay algo no instrumental en las instituciones es la idea que requiere la introducción de un lenguaje adecuado, un lenguaje en que esta idea pueda ser debidamente expresada. Y eso es lo que en la tercera parte de la forma del derecho se llama el lenguaje anticipatorio, ¿no? Y el lenguaje anticipatorio es el mismo lenguaje que usa la teología, esa es la tesis, ¿no? Esto no quiere decir que entonces que la teología política sea una manera de, es decir, sea una visión o una explicación religiosa del fenómeno político. No tiene que ver con el contenido religioso de la teología, tiene que ver con el modo de significación. Y el modo de significación de la teología es este modo que ahí aparece como de significación imperfecta. Es decir, es como hablar de aquello, hablar o afirmar la presencia de algo que, aunque está presente, no puede estar presente, ¿no? Para ilustrarlo, este es el sentido, por lo menos así aparece en el argumento aquí, de la famosa fórmula escatológica de Kuhlmann, en que el reino está ya entre nosotros, pero todavía no. ¿No? Es decir, yo creo que los juristas deben estar en posición de decir exactamente lo mismo, por ejemplo, de la democracia. La democracia está entre nosotros, pero todavía no. O del contrato. El contrato, como genuino intercambio de autonomía, está entre nosotros en el sentido de que conocemos la institución del contrato, pero en las condiciones en las cuales nosotros vivimos, no puede estar presente. Entonces, es esta idea de está ya, pero todavía no, la que requerimos poder articular para dar la inteligibilidad a la dimensión no instrumental de las instituciones jurídicas y políticas. Y sin tener ese lenguaje, entonces nos vemos forzados a una elección. Porque si no tenemos ese lenguaje, si no podemos decir que la ley es la voluntad del pueblo ya, pero todavía no, por ejemplo, entonces tenemos que decir, o bien, que la ley es la voluntad del pueblo, y entonces tenemos que mostrar cierta ingenuidad frente al hecho de que en realidad hay muchas otras voluntades que se hacen con la ley, ¿no? La voluntad del poder económico, la voluntad, en fin. Entonces, o el discurso jurídico es un discurso que es ingenuo en la medida en que ignora el hecho de que las instituciones solo hacen, pero no necesario, lo que es improbable, o es un discurso que es enteramente falso, ¿no? Porque entonces diremos, por supuesto, esto de que la ley es lo que los juristas llaman la voluntad del pueblo, pero en realidad todos sabemos que no es la voluntad del pueblo, que es la voluntad del capital, es la voluntad en fin, de quien tenga poder fáctico, en último lugar, el pueblo. Entonces, yo creo que esta parte de lo que en la forma del derecho se identifica como esta incomprensión actual de las instituciones jurídicas, viene dado por el hecho de que, dado el lenguaje que tenemos disponible para hablar de nuestra realidad institucional, la opción frente al discurso que pretende hacer inteligibles las instituciones es adoptar frente a ellas o una posición ingenua, en el sentido, o una posición cínica, en el sentido que todas sus promesas son trivialmente falsas. Y la teología política, como la tesis de que el modo de significación del discurso jurídico y político en este sentido es el mismo que el modo de significación del discurso teológico, es lo que pretende ser la solución a este problema. Entonces, para ponerlo por a una frase muy conocida, ¿no? Cuando Carl Schmitt dice en teología política que todos los conceptos fundamentales de la teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Y él inmediatamente él mismo se apresura a aclarar primero que eso
tiene un sentido genético, por así decirlo, histórico, ¿no? O sea, uno puede tracear los conceptos de la teología jurídica, los conceptos fundamentales a sus orígenes teológicos secularizados, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, pero es la parte menos interesante de la tesis de la teología política. Y él mismo después dice, además de eso, la vinculación entre los conceptos teológicos y los conceptos políticos está en que ellos comparten una estructura sistemática. Hay una analogía fundamental en la teología y la política. Y entonces esa idea, la forma del derecho pretendiérsela por la vía de decir lo que comparten es un modo de significación. Y ese modo de significación implica que tenemos que entender que las instituciones son como, están en analogía con, y en ese sentido son sacramentos, ¿no? Son maneras, lo mismo que antes, son maneras de hacer presente lo que no puede estar presente. En fin, y luego esta idea de explicar las formas institucionales, tanto en su dimensión instrumental, con la lógica de existen para hacer probable lo que es improbable, como en su lógica no instrumental, de significación imperfecta, de hacer presente lo que no puede estar presente, etc. Y que entonces explica que cuando hablamos de contrato o de democracia o de pueblo, no podemos estar, dejemos pueblo al lado, contrato o democracia, ¿no? Representación, etc. Hacemos alusión a formas instrumentales, pero no estamos haciendo alusión a formas que son puramente instrumentales. O sea, hay algo no instrumental en el contrato, hay algo no instrumental en la democracia, en la representación política, etc. ¿Por qué? Porque tienen una dimensión anticipatoria. Y bueno, en la tercera parte discute esto por referencia a varios conceptos. El concepto central que es discutido es el concepto de pueblo, que también está discutido en el comentario que tú, Guillermo, escribiste, y me imagino que Pedro va a referirse a él también. Pero el fondo es para hacer el punto de lo que me interesa destacar es el grado o que si uno rechazara la idea de la teología política en estos términos, es decir, si uno rechazara la idea de que es necesario introducir este modo de significación especial para nuestro lenguaje político jurídico, ese rechazo no es una cuestión puramente conceptual, ese rechazo tiene consecuencias. Y tiene consecuencias en el modo en que tenemos que hablar de las instituciones que realmente existen, en la forma en que podemos o no podemos hacerlas inteligibles y entonces en el modo en que ellas están expuestas a ser empujadas por esta física institucional en una dirección en vez de en otra. Esas son las cuestiones que yo creo que son las son las consecuencias de aceptar o rechazar lo que en la forma del derecho es llamado la tesis de la teología política, que es la tesis de modo de significación del lenguaje jurídico y político. Quizás eso puede servir como introducción, de modo que podamos continuar la discusión a propósito de las observaciones de ustedes. Perfecto. ¿Te parece? Empiezo. Yo lo mío va a ser breve porque ha circulado como material para la reunión un poco el comentario que había escrito sobre tu teología política, así que me voy a concentrar en dos o tres cuestiones que me parece que son las centrales. La primera es que dentro del enfoque de teología política que existe en la forma del derecho, uno, digamos, es algo que se inserta en la estructura que vos comentaste bien antes, que tiene dos partes previas, donde la reflexión institucional está muy presente. Entonces, y una primera observación que yo haría es que la teología política de la última parte es una reflexión que intenta articular lo que antes está puesto en cuestión o está por lo menos diagnosticado, esa tensión, la improbabilidad de hacer probable que tienen las instituciones hoy, ¿no? Pero cuando se posiciona como lenguaje, y esta es un poco la tesis central de mi comentario, o solo como lenguaje, que es lo que tú quieres utilizar específicamente, ¿no? Esa dimensión que quieres utilizar,
pierde algunas capacidades de reflexión institucional, ¿no? Y yo ahí, del conjunto, en general de mis comentarios, hay dos. Yo me concentraría solo en los de la teología política, pero que tiene que ver con una especie de esta teorización, tu teorización sobre la teología política, reflexión, porque digo, en el libro reniegas todo el tiempo de la teoría y entonces voy a respetar eso. Esa reflexión sobre la teología política se separa en la lógica del lenguaje. Y yo, digamos, uno tomando totalmente, digamos, en un 100% la lógica de que las instituciones tienen una dimensión no instrumental y que hay que dar cuenta de alguna manera de esa dimensión no instrumental, digamos, para que tengan sentido esas instituciones, ¿no? Para salir del cinismo, la ingenuidad, lo que veo es que por detrás de eso, en la democracia, después vamos a ver que en pueblo también, por ejemplo, hay una especie de idealización del máximo de democracia o del máximo de pueblo existente, hacia el cual las instituciones, en su propuesta con la teología política, buscan una radicalización, van a buscar realizarse radicalizándose, ¿no? Entonces, lo que tiene de potente tu observación, me parece, de que las instituciones deficitarias son las marcas de, digamos, las instituciones nos demuestran, nos hacen visible el déficit. Pero como diría Kuhlman, bueno, pero yo me puedo parar en el ahora, ¿no? En el que el reino se ha realizado algo aquí, es ahora, pero no todavía, para desarrollar a partir de ahí una radicalización. Yo creo que eso tiene mucha potencia para no atacar las instituciones, digamos, no atacarlas como para destruirlas, y no pactar con ellas solo estratégicamente, ¿no? Que me parece que un objetivo explícito en la forma del derecho. Ahora, la teología, el centro de mi cuestionamiento es la idea de teología negativa, que es la idea más fuerte con la que vos te estructuras, que es la idea que hace posible la significación imperfecta, ¿no? Solo porque es negativa, solo porque no afirma, en tus términos, evita la idolatría, que es la afirmación, ¿no? Hacia donde va el gnosticismo, por ahí que yo desarrollé de Fögelin. Pero esa teología negativa, tomista, digamos, por donde la tomas, y por este heterodoxo Herbert McCabe, que digo, un teólogo que conocí gracias a tu libro, me parece que hace que la analogía sea difícil de transportar o trasladar hacia instituciones reales, porque la gran tesis de cuestionamiento es que la negatividad para hablar de Dios es, que es necesaria, porque yo no puedo dar cuenta de lo que quiero decir, o no puedo dar cuenta del objeto Dios. Esa negatividad tiene sentido para la teología, pero tiene menos sentido en lo político, dado que lo político es de alguna forma actuación en el mundo. Entonces, la dimensión negativa, donde yo digo, la entiendo perfectamente aplicada a la teología, de que yo no puedo definir afirmativamente, sé lo que Dios no es, Dios es amor porque no es el sufrimiento, porque no es esto, tú después lo vas a usar con el pueblo, esa misma forma. Bueno, tiene yo detecto ese primer inconveniente, hace difícil, por no decir, pensar la acción política, la misma acción política de radicalización de las instituciones del derecho que tú mismo señalas anteriormente, ¿no? Por lo menos no queda claro eso. La otra duda que surge a partir de la teología negativa es que yo veo que si bien la teología negativa busca en un primer momento evitar la afirmación idolátrica, ¿no? La distinción de Weil y de Luis II respecto de
el peligro de la idolatría como afirmación y como consumación plena, ¿no? Yo ahí lo que detecto es que esa forma es muy difícil de evitar lo que tú quieres evitar enunciada como está la teología política negativa. ¿Por qué? Porque deja un espacio vacante. Al no pensar, digamos, cuáles son las acciones en el mundo posibles por el pueblo, a partir de esa negatividad, yo evito la idolatrización en un primer paso, pero luego dejo ese espacio liberado. Y en política, un poco la hipótesis también bastante schmittiana de que no hay lugares vacantes. Digo, lo político siempre va a ser reutilizado, siempre va a tener alguna acción positiva, sea para determinar al enemigo, sea para la construcción más arquitectónica, aristotélica, como querramos entender la política y lo político. O sea, si yo digo es, la negatividad no garantiza que puedas evitar la idolatría, porque la idolatría parece ser, y esa es la tercera de las hipótesis, es que se evita en cuanto se acepta, que desde el punto de vista teológico también, y ahí la cita de Juan Noemi, ¿no? Es un punto de vista siempre precario, limitado por humano. O sea, es la precariedad y la humanidad, las limitaciones de toda construcción humana, lo que deberían evitar, ¿no? Entender así es lo que debería evitar la idolatría, que es la consumación y realización plena por los hombres del reino de los cielos en la tierra. Y contra eso, esa infinitud, ¿no? Que está en la reflexión que yo cito de Noemi en mi texto, yo lo que le intento complementar es, bueno, qué ejemplos institucionales de reflexión política institucional dentro del mundo de la iglesia yo puedo tomar para ejemplificar esto que te comento. Y yo tomé tres, ¿no? Porque el de Schmitt, por ahí no lo voy a comentar porque es un estudio. Además, vos haces referencia perfectamente a Schmitt y sobre todo a catolicismo y forma política. Pero me interesaban los ejemplos de la teología de Yves Congar y de Jorge Bergoglio, digamos, Papa Francisco, pero sobre todo lo que es la teología latinoamericana en general, ¿no? De ahí yo lo que veía es que Congar servía para, por ejemplo, mostrar cómo el espacio vacante que existe en la teología negativa respecto a las instituciones, uno puede ocuparlos a partir de pensar que estructura y institución, la jerarquía y comunión, como dice Congar, son parte constitutivas de la Iglesia, que siempre hay tensión entre ellas y que siempre hay tendencia a la reforma. Pero que, como el mismo Juan Luis II dice en una nota al pie, creo, de tu texto, la realización es siempre institucional. O sea, y aquí Congar viene a decir, eso que yo intento decir con Congar, es que a tu teología política, enunciada como está, le falta una dimensión institucional que diga dónde es que va a funcionar esa teología negativa, cómo va a ser el proceso de radicalización, revolución, como dices tú en tu texto. Y eso Congar demuestra que tiene que ser en el marco de la institución, porque es solo, digamos, existe la posibilidad del reino como la pensamos, solo mediado institucionalmente. Entonces, tu teología tiene en ese punto una lógica paulina, no sé, para decir, utilizar una lógica de, sí, por lo menos no obviamente institucional, por lo menos en sus ejemplos. Y la reflexión que utilizo de Bergoglio es para otro punto que me parece relevante, que es el diagnóstico, muy a la Rousseau, me parece, el déficit de las sociedades en las que vivimos, que hace
improbable, ¿no? Que las instituciones funcionen, que hagan ese déficit, esa enajenación, es algo que está en la sociedad, tú marcas, y en ningún lado está externalizado el diagnóstico. No está en el cuerpo, digamos, no está en las personas. Y yo veo ahí algo bastante problemático, porque los cambios, la realización institucional, la radicalización, como tú dices, de las instituciones del derecho, necesitan de un cambio personal, ¿no? Y por eso utilizo la medida institucional y personal. No hay cambio, no hay reforma, la Iglesia está siempre reformando, posible sin un cambio personal, en el sentido del cambio de mirada. Lo que está tematizado ahí en la forma del derecho, en esta parte es, perdón, lo dices en una nota muy pequeña al pie, cuando comentas el texto de Dworkin, Religion Without God, donde dices explícitamente, lo que necesitamos no es religion without God, sino God without religion. Una nota que comenta el texto de Dworkin parecería, digamos, a su teología política, y cierro con esto, parecería la utilización de la teología política como lenguaje parecería faltarle una dimensión que claramente vincule esta actuación institucional. O sea, el déficit que detecto en tu teología política, o la insuficiencia más que el déficit, es cómo me sirve para pensar las instituciones y la acción política positivamente, con las limitaciones que eso tiene, ¿no? Digamos, evitando la idolatría, evitando el inmanentismo, que me parece que es algo que tú explícitamente dices. Eso sería mi observación. Le dejo a Pedro y si quieres después retomas. Pedro. Buenas tardes. Y mi conexión a internet es como la estabilidad institucional en América Latina, muy frágil. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Fernando, por la buena predisposición para participar en esta discusión. Mi intervención se va a componer de 3 puntos y medio, quizás el medio sea un cuarto, veremos si puedo articularlo bien. Y básicamente son preguntas, diría que casi todas ellas genuinas, en gran medida porque la tercera parte del libro de Fernando es la parte, para mí, supongo que para muchos de los que estamos acostumbrados al debate jurídico, la más ajena o la más lejana a nuestras preocupaciones cotidianas. Pero quisiera empezar por el principio, digamos, y ver con el primer punto, con la idea de lo político como intensidad. Y acá va a ir una primera pregunta que es genuina, pero que creo que va a tener alguna relación con el último punto que quiero tratar. Fernando sigue o adopta la noción de política o de lo político como intensidad que ya había propuesto Schmitt en el concepto de lo político, y la idea básica es que un conflicto puede ser descrito como político en la medida en que no haya un criterio que pueda adjudicar o resolver ese conflicto de manera imparcial. ¿Qué quiere decir? Un conflicto puede ser presentado como político en la medida en que intervenir en él es tomar partido por alguno de los contendientes. O eventualmente elaborar una tercera posición que va a estar al mismo nivel de la de los contendientes. Lo interesante en Schmitt y también en el libro de Fernando es que el concepto de lo político se refiere a una noción de intensidad. Es decir, hay conflictos que pueden ser más o menos políticos en la medida en que podamos encontrar criterios cada vez más densos o menos densos para adjudicar de manera imparcial un conflicto. Entonces el conflicto menos político de todos, al punto tal que podrían nacer
un conflicto político de ninguna forma es el momento en el cual dos partes en un contrato, una de ellas incumple una obligación y la otra sostiene que hay un incumplimiento y van ante un juez para que resuelva ese conflicto entre partes. Luego aparecería lo que Fernando llama los conflictos políticos en sentido estricto, que son los que se dan en el marco de la Constitución. Y acá quiero enfatizar la Constitución y no del derecho constitucional, ¿no? Sobre esto voy a volver en breve. Pero Fernando lo que propone, o lo que sugiere, también adoptando una distinción schmittiana, es que lo que es muy importante que recuperemos la idea de la Constitución como algo diferente a las leyes constitucionales o al derecho constitucional, y la Constitución estaría compuesta por una serie de conceptos que Fernando los categoriza como conceptos polémicos, y el punto interesante, que es algo que Guillermo discute en su paper, y sobre lo que eso va a integrar mi segundo punto, pero lo que me quiero detener ahora es que estos conceptos constitucionales, estos conceptos que integran la Constitución, son los que dan un marco común para el desarrollo de cierta clase de conflictos, son los que permiten el conflicto político en sentido estricto, podríamos decir, porque por un lado, provocan o generan una identidad, son constitutivos de una identidad colectiva, es decir, un grupo se identifica a sí mismo como un pueblo determinado en la medida que comparte ese conjunto de conceptos, pero al mismo tiempo esos conceptos en sí mismos no resuelven o no permiten adjudicar de manera imparcial porque están concebidos precisamente para que haya desacuerdo político con respecto. Es decir, vamos a elaborar concepciones rivales de esos conceptos políticos y por lo tanto recurrir al concepto no nos va a permitir adjudicar la manera en la cual tendríamos que resolverlo. Y acá tendríamos un nivel de intensidad mayor, así aparecería lo político en un sentido más estricto, pero Fernando sostiene que la existencia de los conceptos políticos permite diferenciar el conflicto político, el conflicto sobre los conceptos, de la guerra. La guerra sería un ámbito todavía de mayor intensidad en el cual no hay conceptos que sirvan de marco común. Y entonces, uno podría pensar entonces que este nivel superior de conflicto, es decir, lo que Fernando dice que identifica con la guerra, en realidad podría ser el debate sobre la Constitución, definir cuáles son los conceptos que son constitutivos de una identidad colectiva. Nos vamos a organizar en torno a los principios, por ejemplo, de libertad, igualdad y fraternidad, o si nos vamos a organizar en torno a los principios de tradición, familia y propiedad. Y entonces aquí aparece un nivel de decisión más profundo. Pero mi pregunta es si es posible pensar un nivel todavía más profundo de intensidad en el conflicto, en el ámbito de lo político. Y acá me parece muy interesante la distinción que propone Fernando, que es central para entender la tercera parte del libro, entre la verdad en sentido constitutivo y la verdad en sentido absoluto. Y mi pregunta básicamente es, el desacuerdo que hay entre quienes usan o presuponen una verdad en sentido constitutivo, quienes usan y presuponen una verdad en sentido apelativo, ¿es en definitiva el desacuerdo más profundo en torno a las modalidades de organización? Es decir, si nosotros aceptamos la idea de verdad en sentido constitutivo, de alguna manera lo que estamos diciendo es que somos nosotros mismos, los seres humanos, los que tenemos la última palabra para resolver nuestros conflictos. Y aceptamos entonces que una modalidad posible de resolver esos conflictos es a través de la elaboración de discursos políticos, de argumentación y eventualmente de creación de instituciones y de manejo de nuestras propias disputas. Y que nosotros definimos nuestros propios fines y que nosotros somos los amos de nuestro propio destino. En cambio, quienes recurren a la idea de verdad apelativa están recurriendo a una idea, no vamos a hacer un uso quizás demasiado extenso del término, pero una idea de trascendencia. Están recurriendo a algo que trasciende nuestras prácticas sociales. Nuestros fines no son fines que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, sino que son fines que de alguna manera vienen de afuera. Vienen de afuera o porque nos los impuso Dios, o porque surgen de nuestra propia naturaleza biológica, pero que sobre los cuales nosotros no podemos decidir. Escapan a nuestra capacidad de decisión. Por lo tanto, el ámbito de decisión de los seres humanos sobre sí mismos está limitado por estos elementos trascendentes externos. Entonces parecería que aquí tenemos un nivel, a mi juicio, y si Fernando comparte este punto de vista, parecería que tenemos el nivel más profundo
posible en cuanto a la manera de articular los conflictos. En definitiva, parecería que acá sí no hay forma posible de encontrar un punto medio entre quienes están dispuestos a organizarse o mantener un debate con otros, sabiendo que quizás no hay una verdad trascendente, sino que simplemente es una cuestión de deliberar, y quienes aceptan que hay una verdad en un sentido fuerte, apelativa, escapa, en definitiva, a la decisión de los seres humanos. El segundo punto que me interesaba señalar surge a partir de una respuesta o una objeción que hace Guillermo a el concepto de conceptos constitucionales en la obra de Fernando. Y ahí es importante entender de nuevo qué son los conceptos constitucionales y la distinción entre conceptos constitucionales. Básicamente la forma habitual de exponer esto, cuando uno sigue la teoría constitucional de Schmitt, es la de plantear la distinción que hay entre, no es exactamente así, pero entre la decisión constitucional o las decisiones constitucionales. ¿Cuáles son las decisiones que tomó el poder constituyente? Entonces, por ejemplo, Schmitt decía que en el caso de la República de Weimar, las decisiones fundamentales tenían que ver con, en primer lugar, haber adoptado una forma republicana o democrática como contrapuesta a la monarquía que existía previa a la Constitución de Weimar. En segundo lugar, la forma federal del Estado, preservar el Länder como entidades políticas. Y en tercer, eran 4 o 5, pero digo, para no hacerlo largo, y en tercer lugar, la adopción de ciertos principios del Estado de Derecho. Y por lo tanto, esto Schmitt lo contraponía, estas decisiones políticas fundamentales adoptadas por el poder constituyente, y las contraponía a las leyes constitucionales. Las contraponía a la enorme lista de regulaciones que surgían del texto de la Constitución de Weimar. Fernando se apropia de la distinción de Schmitt entre constitución y leyes constitucionales, y el punto central de Schmitt es que la identidad de una constitución está dada por esas decisiones fundamentales, y que las leyes constitucionales, entendidas como normas jurídicas que son difíciles de reformar, están sujetas a un procedimiento especial de reforma, y que esas normas constitucionales, esas leyes constitucionales, podían modificarse. No habría una modificación de la Constitución, en la medida que haya enmiendas de las leyes constitucionales, siempre que no se altere la sustancia de esa decisión política fundamental. Entonces, Fernando se apropia, decía, de la distinción entre Constitución y leyes constitucionales, pero lo hace de una manera que no sigue exactamente la distinción que propone Schmitt. Lo hace señalando que las constituciones, en el sentido de un texto constitucional, tienen dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, y que lo que se llamaba leyes constitucionales debería estar en la parte orgánica, la que se refiere a la organización del poder, la que precisamente es constitutiva de la institución del legislador, básicamente, que es el que se va a encargar de crear las leyes. Y la parte dogmática, los derechos constitucionales, expresados de manera relativamente abstracta y vaga, pero donde lo fundamental no es que estos derechos estén expresados de manera abstracta y vaga, sino que estos derechos cumplen esa función de ser constitutivos de la identidad colectiva, de la identidad del pueblo o de la nación, y por lo tanto, la idea es que vamos a tener discrepancias, diferentes concepciones sobre la parte dogmática, y el legislador se va a encargar de llevar adelante una tarea de determinación, eligiendo concepciones que van a prevalecer en un momento u otro y convertirlas en leyes. Y esa es la razón por la cual los conceptos pueden constituir un marco común sin ser ellos mismos los que adjudican. La adjudicación se va a dar cuando el legislador determine cuál es la concepción que va a prevalecer. Entonces, acá tengo una pregunta y luego voy a la reconstrucción que propone Guillermo. La pregunta sería, ¿cómo hacemos
para llevar adelante la tarea de demarcación de cuáles son los conceptos constitucionales. Porque, digamos, Schmitt lo que hacía era, dentro del texto de la Constitución de Weimar, señalar solamente algunos aspectos determinados, pero la declaración de derechos a Schmitt no le parecía que fuera una decisión política fundamental en cuanto a su contenido específico. Para Schmitt, los derechos constitucionales eran también leyes constitucionales, tenían una pretensión de regular el contenido de las leyes, tomaban parte, si se quiere, en la interpretación, una lectura schmittiana de la parte, lo que Fernando llama la parte orgánica. Ahora, tenemos acá entonces un problema. Hay constituciones muy densas, muy amplias, donde los derechos a veces son derechos muy específicos, donde los derechos parecerían ser hasta banales, poco importantes, y entonces sencillamente decir que las partes dogmáticas de las constituciones son las que constituyen la identidad colectiva, parecería que, digamos, que se devalúa la idea de decisión política fundamental o el criterio constitutivo de la identidad colectiva que tiene que tener. Entonces, la pregunta concretamente es, ¿cuál es el criterio de demarcación? ¿Cómo hacemos para diferenciar en lo que se pueda de los conceptos genuinamente constitucionales, los que son constitutivos de la identidad colectiva, y derechos constitucionales que a veces son meramente contingentes? La razón por qué se lo considera como parte de un texto constitucional. Y en cuanto a las observaciones que hace Guillermo sobre la propuesta de Fernando, Guillermo objeta que los conceptos constitucionales o bien tienen que cumplir también la función de ser adjudicativos, de poder resolver conflictos de manera imparcial, o bien no configuran un marco común. Es decir, para Guillermo los conceptos constitucionales tendrían que operar como un todo o nada. Y aquí me parece que la observación de Guillermo no es atinada, no porque no sea posible que podamos identificar concepciones completas, sino por el hecho de que lo que Fernando está proponiendo es una manera de entender correctamente, o la mejor manera de entender cómo debería funcionar una constitución. No está sosteniendo que sea imposible, tal vez en un supuesto, identificar cuál es la concepción que tenían quienes redactaron la Constitución Argentina, por ejemplo, de 1853. Lo que él está diciendo es que si eso fuese así, si pudiéramos llevar adelante esa identificación, entonces tendríamos un problema que es bastante claro cuando uno lee la tercera parte del libro de Fernando. El problema es que si nosotros identificamos la concepción que tenían quienes redactaron la Constitución Argentina de 1853, entonces es muy difícil que nosotros hoy, pensando en términos de pueblo, podamos decir que esta es nuestra concepción. Tendríamos que asumir que esta es la concepción de quienes redactaron la Constitución en 1853, y entonces aparecería el problema de que la Constitución no serviría para autogobernarnos, no sería una herramienta de autogobierno, no reconoceríamos como propia esta Constitución, sino que estaríamos asumiendo una formación de una estructura heterónoma. Estaríamos asumiendo que nos gobernamos por la concepción de quienes redactaron la Constitución de 1853. Y si uno quiere tomarse en serio el concepto de Constitución, parecería que el concepto de Constitución apunta al autogobierno colectivo, ¿no? Entonces, por eso me parece que en este punto la objeción de Guillermo no da en el blanco. Y el último punto que quisiera plantear es el siguiente. Asumiendo que el nivel más profundo, el nivel más fuerte de intensidad política se da en la noción constitutiva, o quienes presuponen la noción constitutiva de verdad, y quienes presuponen una noción apelativa de verdad. La pregunta que se me genera es la siguiente. El concepto de teología negativa apunta a indicar que hay ciertas cosas de las cuales todavía no podemos hablar porque están en parte presentes sin terminar de estar presentes. Y aquí es donde se me genera, y esto es algo un poco relacionado con alguno de los puntos que señaló Guillermo recién, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es aquello que puede no estar presente en nuestras prácticas sociales contemporáneas? ¿Se trata de algo que nosotros podríamos construir con nuestras prácticas sociales o se trata de algo que nosotros no podríamos construir con nuestras prácticas sociales? Es decir, eso que no está presente,
¿Es algo que trasciende nuestras prácticas sociales? ¿Es algo que va más allá de nuestras prácticas sociales? ¿Es algo que a lo cual podríamos apelar a nuestras prácticas sociales? Porque si la respuesta es que no, si la respuesta es que estamos refiriéndonos a algo que trasciende o que debería trascender nuestras prácticas sociales, y nosotros aceptamos la idea de verdad en un sentido constitutivo, parecería que el interrogante que conduce la investigación de Fernando y que lo lleva a él a decir que nosotros tenemos que incorporar el lenguaje de la teología para entender mejor el derecho, porque de otra forma, o bien el lenguaje jurídico se vuelve o bien sería constantemente falso, parecería que entonces nos enfrentaríamos con un problema parecido en el ámbito de la teología, con el ámbito de la teología negativa. Porque si, en definitiva, se trata de búsqueda de trascendencia y al mismo tiempo sabemos que no hay nada que pueda trascender nuestras prácticas sociales, entonces o bien forma parte la idea de trascendencia y de teología negativa, forma parte del autoengaño, el que vivimos en nuestras relaciones sexuales, o bien estamos siendo conscientemente cínicos. Sabemos que nunca vamos a poder entender porque en definitiva no hay nada más allá de nuestras prácticas sociales, pero queremos pensar que hay algo más allá de eso porque nos hace bien o porque queremos entender por razón que fuera. Entonces, digamos, la última pregunta es si la teología negativa, en definitiva, no nos termina conduciendo al mismo dilema del cual queríamos escapar utilizando el concepto de teología negativa. Esas son mis inquietudes y muchísimas gracias por su atención. Bien, Fernando, ¿quieres hacer una devolución de esto y después con algunas preguntas? Muchas gracias por sus comentarios. Voy a hacer una devolución, pero una devolución que no va a hacer justicia a los comentarios, naturalmente, porque la idea es que quede algo de tiempo también para las preguntas de los participantes, ¿no? Así que asumo, o sea, yo entiendo estos comentarios como fijando como el final de la película Casablanca, ¿no? Esperemos que este sea el inicio de una larga amistad, un largo intercambio, ¿no? Porque esto anuncia otras modalidades de intercambio. Hay demasiadas cuestiones que, por lo menos desde mi punto de vista, son aquí bien centrales que han salido como para, o sea, no se les puede hacer justicia ni en 15 minutos, ni en 30, ni en una hora. Y eso ya excede al tiempo que tenemos. Quiero referirme respecto de lo que decía Guillermo. Por favor, apague el micrófono. Respecto de la vinculación institucional de la teología política en la versión de la forma del derecho, o sea, que habría una falta ahí, que le faltaría algo en la vinculación con las instituciones. Yo no estoy seguro de haber entendido bien lo que Guillermo querría decir, por cierto, por problemas de mi comprensión. No hay crítica a la exposición. La idea es las instituciones, o sea, que uno necesita preguntarse, parte de entender la institución es preguntarse por qué la institución es necesaria. Y como las instituciones existen para hacer probable lo que es improbable, entonces esa pregunta es ¿por qué eso que es improbable es improbable? Y a esto, por cierto, hay distintas respuestas. Y las distintas respuestas ordenan distintas maneras de comprender las instituciones. Y yo supongo que a este vínculo entre la teología política y la institución es el punto donde Guillermo estaba tratando de llamar la atención. O sea, por ejemplo, una explicación jovesiana del Estado y del derecho diría, en condiciones sin derecho, sin instituciones, en la condición natural de la humanidad, habría guerra.
Y habría guerra por la libertad natural y la igualdad natural, y esas son condiciones naturales de la especie humana. Y entonces es naturalmente el caso que para que haya paz, que la paz es improbable. Y entonces eso produce, por cierto, en el argumento hobbesiano, eso implica una justificación, una legitimación del Estado sobre la base de la improbabilidad de la paz, pero la improbabilidad y al mismo tiempo la deseabilidad de la paz. Y eso implica deseabilidad del Estado, cuya función es hacer probable la paz, en un contexto en que lo probable es la guerra. Eso, diría yo, esa es una explicación de la del Estado, una legitimación del Estado que prescinde de la teología política, ¿no? Que significa perfectamente y que entonces no deja espacio para ninguna perspectiva adicional. La óptica de la forma de derecho es que la improbabilidad de la voluntad general, podríamos decirlo, o sea, ¿por qué es necesario? ¿Por qué la democracia necesita formas institucionales? ¿Por qué no es probable que vivamos conforme al interés general espontáneamente? Claro, uno podría dar a esto una respuesta hobbesiana, y de hecho, hay quienes la dan, ¿no? Eso diría yo, es lo que caracteriza al liberalismo. El liberalismo dice la pretensión de que espontáneamente viviremos de acuerdo a la voluntad general o en condiciones de fraternidad. Esa pretensión es una pretensión infantil, es una pretensión mística, es una pretensión absurda. En los hechos, ese no es nuestro mundo, y en el mundo que tenemos, la paz o la voluntad general es improbable. Lo probable es que el interés particular del más poderoso se imponga, etcétera, y para eso necesitamos instituciones. Es una de las finalidades del argumento de la forma del derecho dar una explicación de las instituciones que no tenga este supuesto, que no tenga esta respuesta hobbesiana a la pregunta inicial de por qué las instituciones son necesarias. Y yo creo que eso es lo que también comparte la reflexión teológica, la necesidad de dar una explicación de por qué las instituciones son necesarias, pero que apunte hacia la posibilidad de que devengan innecesarias. Porque yo diría, el reino de Dios es precisamente no institucional. En el reino de Dios no va a haber sacramentos. De hecho, que haya sacramentos, que necesitemos instituciones, es una marca de que el reino de Dios no está plenamente entre nosotros. Entonces, el punto ahí es precisamente lograr una explicación de las instituciones que no asuma la, entre comillas, naturalización de las mismas, que no asuma que esos déficits que las hacen necesarias son déficits naturales. Y la razón por la cual esto es importante tiene que ver con la última pregunta de Pedro, porque la forma del derecho en este sentido pretende rescatar esta idea de Marx de que el derecho y el Estado están llamados a desaparecer. Pero rescatarla precisamente, porque el punto de Pedro es correcto en los términos que él lo planteaba, pero rescatarla no en un sentido, esto no es una predicción sobre el futuro. No es una predicción de que en un tiempo más o menos largo el derecho va a desaparecer. Es una afirmación sobre el derecho que ya es. Precisamente es una afirmación sobre el hecho de que lo que hace necesario al derecho, lo que hace improbable el interés general, etcétera, y entonces hace necesarias las instituciones que lo hacen probable, es nuestra forma de vida. Y entonces el déficit está en nuestras formas de vida, y por supuesto, no tengo aquí, al decir nuestras formas de vida, no quiero decir no está en el sujeto, porque uno también podría decir el sujeto también es resultado de sus condiciones de vida, y hay una imbricación de ida y vuelta, ahí esa es otra cuestión, ahí no quiero tomar partido. Pero lo que quiero decir es, el déficit está en nuestras formas de vida, y entonces lo que parece ser una predicción, el derecho y el Estado van a desaparecer, en realidad no es una predicción, es una afirmación sobre el derecho y el Estado actual, sobre cómo entendemos las instituciones que tenemos. Yo no sé si eso responde a la observación de Guillermo respecto del vínculo entre la teología política y la institución en la forma del derecho, pero creo que por lo menos
o por lo menos así entendí yo que a ese punto entendí yo que hacía referencia. Y por eso esta idea de Congar que toma Guillermo, ¿no? De que la realización, la tensión implica, la tensión entre estructura y función, esos son los términos de la forma del derecho, la tensión entre estructura y impresión implica que siempre habrá reformas, que siempre habrá movimiento, pero que la realización siempre será institucional. Bueno, yo creo que está apuntando a este punto, porque no es una predicción sobre el futuro, pero es parte de nuestra manera, creo yo, de pensar las instituciones, el hecho de que las instituciones son ellas mismas la marca de un déficit. Y como son la marca de un déficit, en principio la vida humana puede ser pensada sin ese déficit. Y eso, de nuevo, eso no quiere decir, porque esto también es una cuestión que importa, no quiere decir que la manera de superar el déficit es destruyendo las instituciones, porque hay una lectura de esta idea de que el Estado y el derecho va a desaparecer, que lleva a, bueno, entonces lo que tenemos que hacer para que llegue el comunismo es acabar con el Estado y el derecho, ahora. Pero el argumento de la forma del derecho pretende decir, sí, las instituciones van a desaparecer en el sentido de que lo que las hace necesarias es un déficit que está en nuestra forma de vida, pero eso no quiere decir que de esto no se sigue como recomendación de acción política inmediata la destrucción de las instituciones, ¿no? Porque la destrucción de las instituciones en nuestras condiciones puede llevar, en fin. Respecto de gracias Pedro por traer el punto que yo creo la reflexión posterior al libro me ha llevado a pensar que es cada vez más importante, que esto de lo polémico de la política. Lo político, la tesis del libro, que no está totalmente desarrollada, yo creo que eso es parte de lo que he estado tratando de hacer después, es esta tesis. Lo que define a lo político es el carácter polémico del conflicto político. El carácter polémico del conflicto político es un conflicto que no puede ser adjudicado. Y eso lo contrapone al conflicto jurídico, porque una de la características central, creo yo, del conflicto jurídico es que es adjudicable. Es decir, cuando el juez falla en contra del acusado, a pesar de que falla en contra del acusado, no está tomando partido por el fiscal. Por lo menos típicamente. Es decir, si yo tuviera o si alguien tuviera una explicación que dijera, en el fondo, lo que el juez hace cuando falla contra el acusado es tomar partido contra el acusado, lo que yo interpretaría esa teoría, el que está diciendo eso, diciendo no hay distinción entre derecho y política, todo es política. El supuesto, y este es un supuesto, de nuevo, este no es un supuesto que yo descuelgue de algún cielo conceptual, este es un supuesto que fluye desde abajo, cuando uno observa cómo son las instituciones que están diseñadas para solucionar conflictos jurídicos y cómo son las instituciones que están diseñadas para solucionar conflictos políticos, ¿no? Es decir, en ambos casos son instituciones distintas, un tribunal y un parlamento, tienen una lógica de operación distinta. ¿Por qué? Porque en un caso suponen que se trata de un conflicto que solo puede ser solucionado por los propios participantes, porque solucionarlo es tomar partido, y en otro caso se trata de un conflicto que puede ser decidido por un tercero. Es el desacuerdo entre las formas de la verdad, el desacuerdo más, tiene ese desacuerdo algún grado especial de intensidad. O sea, yo diría, en rigor, que la derrota del uso apelativo de la verdad es condición de la democracia, ¿no? O sea, ¿dónde está ese uso apelativo de la verdad? Está en la tesis de que el error no tiene derechos. Porque el uso apelativo de la verdad no se reduce, aunque incluye, a esta idea de que nuestros fines nos vienen de afuera, por supuesto, y que entonces no son dialógicamente producidos. Está bien, por supuesto, el que usa apelativamente la verdad descree de esa idea. De la posibilidad de la construcción mediante la deliberación, etc. Pero tiene un giro adicional, que es reclama para sí acceso privilegiado a esa verdad. ¿No? Yo probablemente en la discusión argentina esto ya, no sé, pero en Chile hace 10 o 15 años, ahora estábamos discutiendo, o sea, aparece periódicamente la tesis del matrimonio, la pregunta por el matrimonio igualitario, y uno habitualmente escucha a quien dice, cuando nosotros nos oponemos al matrimonio igualitario porque es contrario a la naturaleza del matrimonio. Bueno, eso es precisamente
está bien, ese argumento no es aceptable como argumento, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es la razón que lleva a que sea contrario contra la naturaleza, a la naturaleza del matrimonio? Ahí hablemos, pero la sola apelación a la verdad no puede funcionar como un argumento. Y es eso lo que yo creo que hace que el uso apelativo de la verdad sea un uso que es incompatible con la idea de la deliberación política. Y entonces, en rigor, diría yo, la afirmación del principio democrático necesitó derrotar a ese uso apelativo de la verdad. Y esa derrota, por supuesto, y en este sentido yo estaría de acuerdo, esa derrota, bueno, no es una derrota política más, ¿no? Porque significó la afirmación de un principio político distinto, un principio de legitimación político distinto, que en definitiva estaba orientado a excluir al principio contrario, ¿no? Y entonces uno pierde de vista, no puede perder de vista el hecho de que el principio democrático se afirmó mediante el desplazamiento completo del principio monárquico, ¿no? El principio monárquico desapareció como principio de legitimación política. Yo esto habitualmente lo digo a mis estudiantes diciendo, esto no quiere decir que no hayan monarquías. Lo que quiere decir es que si uno quiere saber qué pasa con las monarquías europeas que existen hoy día, ya no lee la revista The Economist, lee la revista Hola, ¿no? Esa es una demostración de eso. Respecto de la constitución y leyes constitucionales, yo no sería tan rápido. Yo no diría que la parte dogmática es la constitución. Pero tampoco diría que la parte dogmática son puras leyes constitucionales. Yo creo que yo distinguiría. Por ejemplo, el texto constitucional chileno dice que, en la parte dogmática, dice que los templos religiosos no pagan contribuciones. Yo diría, eso evidentemente es una ley constitucional. Nada demasiado significativo cambiaría si eso fuera cambiado, si se sacara del texto constitucional y se pusiera en la ley de las contribuciones, etc. Entonces, evidentemente, eso son leyes constitucionales. Pero, por supuesto, afirmar la igualdad y la no discriminación, eso, diría yo, está mucho más cerca de ser parte de esos compromisos que nos definen. O sea, si la regla o el principio que afirma la igualdad y el derecho de la no discriminación fuera rechazado con ánimo de negarlo en una nueva constitución, bueno, ahí habría un argumento para decir algo extraordinariamente central en la autocomprensión del pueblo chileno ha cambiado al rechazar con ánimo de negarlo, no con ánimo de encontrar una mejor explicación, no, al rechazar con ánimo de negarlo un principio como ese. Entonces, yo no creo que calce parte dogmática y parte orgánica, perdón. Yo no sé si en Schmitt calzaría. Claro, el problema es que Schmitt, cuando él habla de la Constitución de Weimar también, él se enfrenta a una Constitución, creo yo, que no decidía. Yo creo que lo que tiene la parte dogmática de la Constitución de Weimar en la visión de Schmitt es que está llena de lo que él llamaba compromisos apócrifos, ¿no? Es decir, casos en los cuales precisamente la decisión es que no hay decisión y que se usa un lenguaje hecho para no decidir. Y claro, eso es una manera de postergar para cuando la decisión se haga necesaria, la decisión. Entonces, por eso creo yo, como lo diríamos hoy día, la tensión que él veía en la parte dogmática de la Constitución de Weimar entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, o como él llamaba, socialistas, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo lleva a tener una visión tan escéptica respecto del estatus constitucional de la parte dogmática. Pero yo no creo que uno deba entender como un elemento central en su caracterización la correlación de constitución y ley constitucional con la parte dogmática y la parte orgánica, aun cuando eso puede hacer con la Constitución de Weimar, dado esta situación de compromisos apócrifos, etc. Bueno, me quedo ahí. Yo les pido disculpas porque hay muchas más cosas interesantes que comentar respecto de los comentarios de ustedes, pero como les digo, que sea como Casablanca. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a abrir a preguntas. Por favor, ahí me señalan por el chat y le habilito micrófono. Yo voy a habilitar, a partir de ahora se pueden hacer las preguntas de los asistentes, si alguno quiere hacer.
yo hasta que emerja la pregunta, una consulta, Fernando, pero solo por curiosidad bibliográfica o ¿cómo, cómo llegaste, cómo tomaste conocimiento de la obra de Herbert McCabe? Porque me ha parecido un dato muy, o una incorporación que es muy central en la forma en que vos piensas la teología política, y por lo menos en el mundo de la teología latinoamericana es un autor muy extraño, ¿no? Lo es, sí. Eh, bueno, supongo yo que es en parte porque no hay muchos vínculos, hasta donde yo sé, porque yo en esto no soy especialista, pero hasta donde yo sé, no hay muchos vínculos entre la teología inglesa, ¿no? Y la teología latinoamericana. O sea, yo creo que no es una cuestión solo de mi impresión, no es de McCabe, es desconocimiento, son dos mundos bastante separados, pero evidentemente yo tengo la impresión de que la obra de McCabe merecería ser más conocida de lo que es. Eh, yo debo decir que yo me topé con él hasta cierto punto, biográficamente. Una de las Herbert McCabe, que este teólogo que era más bien izquierdista, digámoslo así, ¿no? Tiene una interpretación medio cercana a marxista de la teología, de la suma teológica, bien heterodoxa, como tú dijiste. Él era el director de la revista de los dominicanos, de los dominicos en Inglaterra, de la provincia de los, inglesa, cuando renunció Charles Taylor, que era un joven teólogo pero muy promisorio, católico, y hizo apostasía. Y él dijo que el hecho de que la iglesia, bueno, se embarcó en una lucha contra el clero, porque dijo que el hecho de que la iglesia era una institución claramente corrupta no era una razón para dejarla, digamos. Entonces quería reconocer lo que estaba detrás de la apostasía de Davis, pero por otro lado también, y cuando yo estaba en Edimburgo, Charles Davis vivía ahí, ya viejo, etcétera. Y entonces esa es una historia a la cual que me apareció en mi vida. Pero eso me llevó a conocer la obra de McCabe, que ha ido siendo publicada póstumamente. McCabe murió a principios de los 2000. Y yo creo que desde el punto de vista de la reflexión de la teoría jurídica, de la teoría del derecho, yo creo que hay mucho que aprender de su obra. Bien, sí, gracias. Y muy breve, hasta que aparezca alguna pregunta. ¿Y Juan Luis II? Porque digo, en el mismo contexto, si bien es latinoamericano, es de los teólogos latinoamericanos quizás el menos visible a nivel continental y el que tiene una trayectoria más extraña, además de ser uruguayo. Sí, bueno, no, yo a diferencia de McCabe, que tiene una explicación más bien biográfica, no, yo con la obra de Juan Luis II me enteré, o sea, me encontré haciendo, bueno, como parte de la investigación que llevó a la forma del derecho. Y de nuevo, creo que Segundo tiene o la teología de Segundo es una teología que es para la cual, que es especialmente fértil para la preocupación propia del jurista por las instituciones, ¿no? O sea, yo creo que Segundo tiene o sea, se ve enfrentado a la necesidad de dar cuenta de la dimensión institucional del catolicismo, que a él se le aparece de un modo hasta cierto punto bastante heterónomo por razones bien obvias, pero sin que eso sea simplemente rechazo de la institución. Por supuesto, no estoy diciendo que sea un tema único de Segundo, pero creo que está muy presente en su obra, y por eso creo yo que es especialmente útil para plantear el problema que enfrentan también los juristas que se enfrentan a instituciones, de las cuales también tienen que dar cuenta, a pesar de que ellas también reclaman no serlo, pero aparecen como heterónomas. Gracias, gracias. Bueno, yo mientras dure la timidez, aprovecho y el punto me parece, bueno, lo hemos intercambiado antes.
el punto de la crítica no iba tanto de la teología negativa y un poco lo que tú señalas, es una lógica de la precariedad de toda construcción humana, ¿no? Porque un poco la observación era que aún cuando, digamos, el momento en que no van a hacer falta las instituciones, que tú lo planteas muy claramente, porque son la marca de un déficit, bueno, pero uno diría que toda acción, lo humano en términos teológicos, debería ser pensado como siempre parcialmente deficitario, ¿no? Es la idea de pecado, es la idea de... Y que eso no es juzgable, eso no es posible, por lo menos no es posible en los términos de los seres humanos, ¿no? Esa es la dimensión donde ahí es el advenimiento, digamos, no lo vamos a realizar nosotros. Y un poco la observación iba para eso, no tanto porque crea que digamos, porque tu teología política se direccione hacia allí, me parece que toma todas las previsiones, pero es cierto es que lo deja habilitado. Al ser posible eventualmente construir sociedades no deficitarias, ¿no? Sociedades, personas, comunidades, bueno, las instituciones lógicamente son innecesarias, pero digo, eso es humanamente posible, eso lo podemos hacer, y esa es una pregunta teológica, y por eso era la cita de Noemi. Digamos. O sea, lo que yo respondería a eso es que el hecho de que sea humanamente imposible es también negatividad. Y de hecho yo me resistiría a interpretarlo en clave positiva, ¿no? ¿Cómo es humanamente imposible? Entonces eso supone una agencia no humana que va a interferir. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de afirmarlo en clave negativa si no tiene como consecuencia una lectura en clave positiva? Mi respuesta sería, tiene la función de dejar abierto un horizonte. Que creo yo es la función que cumple, o una de las funciones, porque esto es más largo, por supuesto, es al menos una de las funciones que cumple la noción de pueblo en la idea democrática. Y eso sí, eso está dicho a propósito de un notable pasaje de Schmitt que no es habitualmente comentado en este punto. Cuando Schmitt dice que pueblo, en una significación especial de la palabra, pueblo son todos los que no son señalados y distinguidos, todos los no privilegiados, todos los que no tienen, ¿no? Y entonces él dice, en la Revolución Francesa, el pueblo era la burguesía, porque el tema eran los privilegios nobiliarios, ¿no? Entonces los que no tenían era la burguesía. Pero después, la negación, dice él, hubo de trasladarse. Y se trasladó el proletariado, porque entonces ya era la riqueza y la instrucción. Y la burguesía sí tenía riqueza e instrucción. Y entonces el pueblo deja de ser la burguesía y pasa a ser el proletariado que no tenía riqueza e instrucción. Entonces, ¿cuál es el punto? Uno puede entender al pueblo como es simplemente, estoy quizá simplificando, pero para transmitir la idea, la noción de pueblo, o lo que hemos estado conversando acerca de las instituciones, es simplemente una manera de mantener constantemente presente que el todavía no. Que no sea que el ya vaya a imponer su lógica y entonces hagamos las paces con el mundo. Creo yo, ese es el punto importante. El punto importante es, siempre es posible, o sea, siempre hay un horizonte que empuja más allá. Y eso lo cumple las funciones, yo creo, en la teoría democrática, la idea de pueblo la cumple, ¿no? También Schmitt tiene esta idea de que el pueblo no puede, aunque tenga competencias atribuidas por reglas, nunca puede ser pensado como un simple órgano del Estado. No, esto es literal. Es siempre algo más que un órgano que funciona con competencia para resolver asuntos oficiales y subsiste junto a los casos de una actuación constitucionalmente organizada, como en las elecciones, en las votaciones, etcétera, como entidad esencialmente no organizada ni estructurada. Es decir, siempre lleva un exceso de sentido, ¿no? Siempre hay algo más.
siempre hay una posibilidad de ir más allá. Y yo creo que esa, la idea, creo yo, la asignación imperfecta es para mantener eso constantemente presente. No para afirmar, porque eso también está dicho por ahí, que el que asume la óptica de la teología política tiene alguna clave un poco más desarrollada que el resto respecto de cuál es esa positividad. No, puede estar igual de a ciegas. Es simplemente el hecho de que los déficits como se nos presentan hoy día no son definitivos, porque no son parte de la naturaleza, etc. Esa creo que es una idea que es la idea que es políticamente central, y creo yo que es una idea que tiene consecuencias políticas, no es una cuestión puramente teórica. Tu preocupación ahí es más fuerte, es dejar abierta esa posibilidad, ¿no? Ese es el principio protestante, funciona. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, consultas, preguntas, a ver, alguno de los colegas latinoamericanos que han venido, es una forma de decir, pero bueno, están con nosotros aquí. Tenemos... no, tú sabes que escribí la reseña de tu libro en su momento para el blog en Disidencia, y quería decir que, bueno, un poco con Pedro lo hemos hablado y con varios del equipo, con Juan Bautista, ha sido un libro muy notable por varias cuestiones, pero sobre todo porque tiene la agenda de los problemas de hoy, ¿no? O sea, sin hablar de lo que pasó hoy en el diario, está la agenda de los problemas del mundo contemporáneo. Entonces también conversábamos que lo hacía muy pertinente para el seminario, que es un libro muy extraño porque es muy desafiante y ambicioso en el sentido de plantear la agenda, ¿no?, de lo que está en juego. Yo sigo entendiendo, ahí como te marcaba, que tu noción de constitución, porque lo trajo Pedro, tu observación respecto de los conceptos constitucionales, con Pedro lo discutimos siempre esta cuestión, ¿no?, que son relevantes pero que no tienen autoridad necesariamente, porque si la tuvieran estarían fijos, o sea que es muy distinto una cláusula constitucional de una cláusula legal, y eso hace difícil la adjudicación. Lo veo como problemático y te lo pregunto, digamos, ¿qué es lo que ves en el proceso constituyente chileno, que uno desde la distancia lo va siguiendo, pero que hoy está en un nivel de proceso constituyente, pero que va a terminar en una constitución? Y digo, va a llegar el momento en que, si no imparcialmente, pero esa constitución deberá tener autoridad, ¿no?, y deberá ser aplicada a los que les guste y a los que no. Yo no veo cómo salir de eso. No sé si es tanto el originalismo la respuesta, que un poco lo que yo planteaba, la decisión constitucional como una decisión original, sino que en algún lugar tiene que tener autoridad. Y esa era un poco mi duda respecto de tu forma de pensar los conceptos constitucionales. Bueno, claro, yo creo que esa es una duda enteramente pertinente, porque yo creo que lo primero que yo diría es, por supuesto, que en el texto constitucional hay leyes, ¿no? Leyes constitucionales. Y esas leyes, lo que las distingue, Pedro preguntaba cuál es el criterio, y yo no sé si esto es un criterio, pero yo diría lo que distingue a las leyes constitucionales es que, claro, en un sentido, no son las decisiones fundamentales, ya. Pero yo diría es que sirven como criterios para adjudicar. Entonces, es perfectamente posible que la nueva constitución, o cualquier constitución, contenga disposiciones que son adjudicables. Lo que yo diría es que eso no es la constitución. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo creo que esto sí tiene que ver con cosas que están pasando en Latinoamérica hoy. Y es que yo creo que crecientemente ha habido una tendencia a juridificar el conflicto político en sede constitucional, precisamente. Y eso
a lo que ha llevado es a la discusión de la distinción entre lo polémico y lo jurídico. Y entonces eso es lo que ha llevado, y este es un tema que Rosler enfatiza todo el tiempo que puede, ¿no? Lo que ha llevado a que la identificación del derecho se ha hecho crecientemente polémica. Y entonces y esto son teorías, esto no son cosas que están pasando en teorías, esto está pasando en que cuando el gobierno, después de la elección del año 2015 en Venezuela, se encontró con una Asamblea Nacional opositora, obtuvo que la Corte Constitucional o el Tribunal Supremo suspendiera a la Asamblea, ¿no? Le suspendiera sus facultades legislativas porque estaba en rebeldía, o que el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia autorizó que el presidente Morales fuera a la reelección a pesar de que era cláusula prohibitiva, apelando a su derecho a participación política. O que la derecha en Chile, cada vez que se hace alguna reforma que no concuerda con su lógica neoliberal, logra que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Entonces, esto es lo que en Brasil están llamando lawfare, ¿no? Es decir, es exactamente el uso del derecho como si fuera un arma política. Cosa que, por cierto, sería bien ingenuo protestar, así como decir, no, los políticos no tienen que usar el derecho como arma política. Por supuesto que si lo pueden usar, lo van a usar. Pero parte de lo que yo creo, por eso mismo, es importante proteger, creo yo, al derecho de la polemización, del conflicto polémico. Es necesario impedir que el derecho se haga polémico, porque si se hace polémico, lo que quiere decir es, como el conflicto polémico no se puede decidir imparcialmente y solo lo pueden decidir los participantes, entonces decidir el conflicto polémico significa ejercer poder. El conflicto polémico se decide en el sentido en que quiere el más fuerte, el que tiene más poder. Y el derecho es el intento de crear espacios de decisión imparcial de conflictos. Y eso es lo que está en juego. Entonces, yo esperaría que la nueva Constitución chilena mostrara preocupación por esto, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en intentar contener la juridificación del conflicto político. Porque al juridificar el conflicto político, y esto es algo, irónicamente, el que lo vio con toda claridad hacia el final de su vida, Dworkin, ¿no? Al juridificar el conflicto político, lo que ocurre no es que el conflicto político se racionaliza. Lo que ocurre es que la lógica polémica de la política contamina a las instituciones jurídicas, ¿no? Sí, ahí se cayó Fernando. Ahí vamos a hacer las consultas. Hay dos consultas en el chat. Sí, vamos a ver. Ahí está. Ahí estoy. Ahí está. No sé si se alcanzó a escuchar lo que ella había dicho, pero bueno. Sí. Tenemos dos consultas, Fernando. Sí. Una de Claudia, que plantea si esta metodología de análisis de las instituciones implicaría para Atria un referente para el constitucionalismo comparado. O sea, si ves como que es una forma interesante de pensar el derecho constitucional comparado, es la primera. Y la segunda del colega Néstor Méndez, que plantea si el neoconstitucionalismo, en la medida que juridifica todo, niega la dimensión de perfectibilidad de lo social y nos suma en un formalismo que lleva al reino de las ideas muertas, plantea el profesor Néstor Méndez. Esas dos consultas. Sí. A ver, a lo que dice Claudia. Yo creo que a mí, bueno, no sé si entiendo bien la pregunta de Claudia, voy a hacer mi mejor intento, pero que ella podrá, supongo por chat o de alguna otra manera, insistir en caso de que la haya entendido mal. A mí siempre me ha llamado la atención una línea que se ha hecho cada vez más importante de reflexión constitucional comparada, que es una línea que asume con cierta candidez los conceptos constitucionales.
Y entonces, por ejemplo, entonces tiene cuestiones como ¿cómo se llama? El Constitution Project o algo así, el Constitutional Project, que es este sitio de alguna universidad norteamericana donde están todas las constituciones del mundo, y entonces uno puede buscar procesos de reforma constitucional, nueva constitución, y todo eso está como si todos esos conceptos fueran conceptos que se pudieran aplicar a la realidad de las cosas fácilmente. Y el problema es que todos esos conceptos apuntan, o muchos de esos conceptos apuntan a cuestiones polémicas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo distinguir una reforma constitucional de una nueva constitución? Eso pareciera que es una cuestión puramente teórica. Bueno, hoy día eso en Chile es una cuestión bien central, ¿no? Hay muchas personas que defienden la constitución chilena vigente, que dicen la constitución que nosotros tenemos ya no es la constitución de Pinochet porque ha sido reformada muchas veces. Yo diría, todas esas reformas han sido hechas a través de los procedimientos regulares de reforma, y a través de los procedimientos regulares de reforma no se puede modificar la Constitución, se pueden cambiar las leyes constitucionales. Pero evidentemente esa cuestión, o sea, es difícil hacer tipologías de derecho constitucional comparado que sean útiles cuando el lenguaje, si uno asume la polemicidad del lenguaje constitucional. Yo creo que en buena medida, por cierto, no quiero decir todo, ni mucho menos, pero buena parte mucho de la reflexión del derecho constitucional comparado asume que sus conceptos no son problemáticos. Y entonces creo yo, yerra porque no puede, porque de hecho jurídicamente es inasible hacer la distinción entre constitución y ley constitucional. Y esa es una distinción fundamental, creo yo. Y entonces, un derecho constitucional comparado que simplemente ignora, o sea, que no puede sino ignorar la distinción entre constitución y ley constitucional, se ve obligado a tratar todo como constitución o como ley constitucional. Y normalmente lo que eso significa es que trata todo como si fueran leyes constitucionales. Entonces yo creo que sí, que la óptica desarrollada en la forma del derecho provee una manera de hablar comparativamente de instituciones que da cuenta del hecho de que el lenguaje institucional no es un lenguaje que uno pueda dar por sentado en general. Y respecto de Néstor, con quien ya nos hemos encontrado en redes sociales, así que saludos Néstor, ya nos conoceremos en persona. Yo lo que diría del neoconstitucionalismo, o sea, que entiendo que el neoconstitucionalismo es esta idea de que, por cierto, hay muchas maneras de entenderlo y definirlo. Yo creo que una manera útil de definirlo, porque muestra además cuán de sentido común ha devenido, es la afirmación de que la Constitución es una ley más. Importante, pero una ley. Y entonces tiene todas las consecuencias jurídicas que tiene una ley. Y que tiene en principio, así como si hay una ley, lo que uno esperaría es que hubiera un tribunal encargado de especificar cuándo ha sido infringida, etc. Entonces, todo lo que se pueda mover en la dirección de juridificar la Constitución, de hacerla más como una ley, cada paso que se pueda dar es un paso que hay que dar. Yo diría, eso es lo que caracteriza a lo que yo llamaría neoconstitucionalismo. Y eso, por cierto, más que llevarnos en una dirección formalista, yo creo que lo que nos lleva es precisamente a la dirección contraria. Nos lleva en una dirección de desformalización. No quiero parecer demasiado schmittiano, pero esto también es una observación que hizo Schmitt en su polémica con Kelsen, ¿no? Schmitt le dijo a Kelsen, Schmitt en alguna parte dice, por supuesto, para cierto pensamiento, la solución ideal, todos los conflictos quedarán sujetos a la decisión jurídica. Eso, decía Schmitt, no significaría la juridificación de lo político, significaría la politización de lo jurídico. Y yo creo que eso es, como te decía antes, yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo especialmente en Latinoamérica. Y esto yo creo que es algo bien dramático que está ocurriendo y es muy grave y está pasando sin ser notado, precisamente porque está siendo registrado casi como si fuera consecuencia del éxito de la Constitución, cuando en realidad es lo contrario. La marca más notoria de esto, del hecho de que el neoconstitucionalismo está disolviendo al derecho en la política, es que en el pasado, especialmente en Latinoamérica, nosotros no teníamos problemas para enterarnos de cuándo un golpe de Estado había ocurrido.
¿no? O sea, porque si había un golpe de Estado, bueno, el Palacio Presidencial iba a estar en llamas porque había tanques en la calle, ¿no? Aviones de la aérea bombardeando el Palacio Presidencial, muertos, etcétera. Eso era un golpe de Estado. Hoy día hay golpes de Estado institucionales, ¿no? Por supuesto, como son institucionales, quienes los defienden les niegan su estatus de golpe de Estado. Y van a decir, no, lo que pasó en Brasil no fue un golpe de Estado, fue simplemente la remoción de una presidenta a través de los mecanismos institucionales. Y quienes están al otro lado van a decir, por supuesto que fue un golpe de Estado a través del derecho. Entonces, hoy día hemos llegado al punto en que el derecho es incluso el instrumento para dar golpes de Estado. Y eso, entonces, porque deberíamos notar que la expresión golpe de Estado institucional, bueno, debería llevarnos a decir, bueno, aquí hay algo raro que está pasando. ¿Cómo es posible que haya golpes de Estado institucional? Pero nos hemos acostumbrado, porque cosas que pueden, desde algunos puntos de vista, ser calificados como golpes de Estado institucionales, han ocurrido, bueno, en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Honduras, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, está siendo común. ¿Y eso qué muestra? La disolución de esta óptica imparcial que define al derecho en la polemicidad de la política. Sí, totalmente. Hay una última pregunta de Federico, que creo que es de Portugal. Dice, profesor Atria, creo que el libro indica una respuesta negativa a esta pregunta, pero ¿cree que hay una manera de que el Poder Judicial actúe como lo que generalmente se llama una fiscalización de constitucionalidad dialógica? Weak Judicial Review. A ver, esto yo también lo he conversado con otras personas, que de la forma del derecho, la forma del derecho no pretende tener conclusiones inmediatas para lo que debería ocurrir en un país u otro, porque cómo son las instituciones políticas tienen que tomar en cuenta muchísimas otras consideraciones que van más allá de las condiciones de su inteligibilidad, como las instituciones políticas y jurídicas son prácticas sociales que tienen historia, ¿no? Y entonces hay una serie de consideraciones adicionales. En principio, yo diría que la forma jurisdiccional no es la forma más adecuada para introducir funcionalidad deliberativa al proceso político. Ahora, yo creo que es verdad, porque uno tiene que entender qué es lo que está empujando el proceso que estamos viendo, porque el proceso de avance del neoconstitucionalismo es tan fuerte y tan generalizado que no puede ser casualidad. Y tampoco puede ser que la gente se puso así como tonta, por así decirlo. O sea, hay algo real que lo está empujando. Y yo creo que una de las cosas que lo está empujando es que un conflicto polémico, como yo te decía antes, se resuelve mediante el ejercicio unilateral del poder. Y entonces la idea democrática es que el poder que va a estar disponible para que mediante su ejercicio unilateral el conflicto polémico se resuelva, va a ser esa forma de poder que no puede ser unilateralmente producida, que es el poder comunicativo, para ponerlo en términos habermasianos. El poder que surge de la discusión pública. Ese es el poder que va a estar disponible. Por supuesto, esto es lo que las formas integrales de la democracia pretenden hacer probable, ¿no? Y eso son más o menos exitosas, etcétera, ¿no? Pero esta es la idea. El poder que va a estar disponible para decidir unilateralmente el conflicto político va a ser ese poder que no puede ser generado de modo unilateral. Y lo que yo creo que hemos estado viendo crecientemente en las últimas décadas es una creciente realización de que esa pretensión de que va la deliberación pública y que de la deliberación pública surge el poder que puede ser usado por las instituciones es es una expectativa que cada vez más fracasa. Y que entonces el poder comunicativo es reemplazado por puro poder comunicacional, es decir, puro poder de manipulación comunicativa o comunicacional. Y eso, claro, lleva a decir, a buscar una compensación. Y la compensación ha sido la racionalidad adicional que el derecho promete. El supuesto, por supuesto, es que el derecho va a estar siempre disponible con su racionalidad adicional, en vez de pasar a ser parte de lo que es manipulativamente reinterpretado. Entonces, es en principio, en teoría, apto la forma jurisdiccional para
introducir racionalidad a la deliberación política, de modo que la deliberación política haga que surja ese poder que no puede ser creado unilateralmente, yo diría, en principio no, porque no corresponde a eso, pero en las circunstancias actuales en que la discusión política es una discusión que ha perdido esos grados de racionalidad o que cada vez se le reconoce menos de esa racionalidad deliberativa, yo creo que hoy día tenemos que estar dispuestos a probar formas de ir creando de ir produciendo ese poder comunicativo. Mi respuesta tendería a ser no, pero es un no prudente. Es un no que da cuenta de que es posible que necesitemos buscar con creatividad e imaginatividad formas para lograr eso. Lo que se debe lograr es formas que hagan probable que la única fuente de poder disponible para decidir unilateralmente el conflicto político sea el poder que surge de la comunicación política. Perfecto, Fernando. Bueno, vamos cerrando. Bueno, Néstor Méndez dice que te agradece y dice que sí, que se refería a la perspectiva neoconstitucionalista. Si la perspectiva neoconstitucionalista niega el carácter instrumental del derecho, pues ve en él un fin, el concepto realizado. Y lo único que existiría es el derecho con instituciones vacías o dúctiles, supongo que se está refiriendo a Segrevetsky, y se negaría cualquier rol al pueblo como agente político, ¿no? Reduciéndole a un mero usuario del Poder Judicial. Es algo de lo que venías comentando, ¿no? Sí, yo creo que tienes razón, Néstor. Yo diría, yo creo que la idea de constitución es una idea propiamente moderna. ¿No? Lo que se llamaba constitución antes era una cosa distinta. Y supone, como su nombre lo indica, que el poder político y el derecho necesitan ser constituidos, creados. Yo creo que el neoconstitucionalismo asume que el derecho ya no necesita ser creado, el derecho es descubierto. O sea, bueno, esa es una de las tesis que aparece en la forma del derecho, ¿no? Que el neoconstitucionalismo, en vez de ser, como dice Ferrayoli en alguna parte, un tercer paso, un paso hacia adelante después del Estado legislativo, yo creo que es un paso atrás hacia formas de derecho premoderno en que el derecho es descubierto mediante el uso de la razón artificial de los juristas. Pero claro, la razón ya no tiene la dimensión legitimatoria que tuvo antes de la modernidad. Y entonces eso crea un déficit de legitimidad, de legitimación. Y ese déficit de legitimación está hoy día, de hecho, yo diría que es uno de los temas que está abierto, especialmente en Latinoamérica, es un déficit de legitimación de las instituciones que está a la búsqueda de ser compensado por algo. ¿Qué va a ser ese algo? Bueno, en Brasil ahí hay un intento. Vamos a ver qué otros surgen, pero yo creo que claramente hay un déficit de legitimación en nuestras formas institucionales que está a la búsqueda de ser compensado por algo. Yo recuerdo que creo que esto también lo anticipó Schmitt, ¿no? Porque en La tiranía de los valores, que es un texto de la década del 60, ya hablaba de la ejecución no mediada del valor y se refería a cómo el Tribunal Constitucional